Hola, bienvenidos a este canal de Física Universitaria en el cual plantearemos y resolveremos diferentes problemas de física planteados en diferentes universidades. En este caso tenemos este problema de cinemática y dinámica que se ha propuesto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la carrera de Ciencias del Mar. He señalado en amarillo los puntos importantes de la letra, que es muy importante leerla bien, y ver qué información nos da. Nos dice que hay una masa de 2 kilos que se lanza desde un edificio de 50 metros de altura con respecto al nivel del suelo y que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el cuerpo está sometido exclusivamente a la atracción gravitatoria, parte A, seleccione un sistema de referencia respecto del cual se analice la dinámica de este cuerpo. Bien, el sistema de referencia que voy a elegir es este, que he dibujado aquí en color azul. O sea, aquí le voy a poner el eje X y el eje Y ya está puesto. Es un sistema de referencia inercial. Recordando que un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia en reposo o es un sistema que se mueve con velocidad constante, es decir, que mantiene un MR, un movimiento rectilíneo uniforme. Este sistema, digamos, es solidario o fijo a la Tierra, la cual no está en reposo. Pero, para nuestros fines, suponemos que la Tierra, el suelo, el piso, corresponde un sistema de referencia inercial en reposo en este caso. Bueno, la única fuerza que está actuando, tal cual dice la letra, es la atracción gravitatoria y por lo tanto la he representado con este vector de color lila en diferentes puntos de la trayectoria. La única fuerza que actúa es la fuerza con que la Tierra atrae al objeto, es decir, el peso. Cuando decimos peso de un objeto, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado porque el peso no es una propiedad del objeto, es una propiedad del objeto y también de la Tierra, porque proviene de la interacción entre la Tierra y el objeto. Es la Tierra la que ejerce esa fuerza sobre el objeto, no se la ejerce el cuerpo a sí mismo. Cuidado con esas ideas. Bien. Entonces luego, en la parte B, dice, aplicando la segunda ley de Newton, determinar la aceleración. Nosotros sabemos que cualquier cuerpo en el aire, si no existe rozamiento con el aire, ni ráfagas de viento, y está en la Tierra, cerca de la Tierra, la única aceleración es este vector que he dibujado en color verde, en distintas partes, que es la aceleración gravitatoria. Si yo quiero obtener esa aceleración gravitatoria, que de antemano ya sé cuánto vale y hacia dónde apunta, aplico la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton expresa que la fuerza neta, esa m de neta, es igual a m por a, o sea, masa por aceleración. Esta forma de la ley de Newton solamente me sirve cuando la masa es constante. Si no, no puedo aplicar esta forma de la ley de Newton. Luego, la fuerza neta, ¿qué es la fuerza neta? Es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Pero como la única fuerza que actúa es el peso, y el peso es m por g, que así calculamos el peso, entonces yo puedo igualar m, voy a hacerlo así, un momentito, hacerlo así, la fuerza neta que es m por a, la igualo al peso, porque justamente es el peso, a m por g. Aquí simplificamos la masa y me queda que el vector aceleración es g. ¿Cuánto vale g? G vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pero como lo tengo que expresar en forma vectorial, es un vector que apunta en la dirección del eje Y, al cual identificamos con el versor J. Y como apunta verticalmente y hacia abajo, le ponemos un signo de menos J. Y no olvidarnos, porque eso nos resta muchísimos puntos, ponerle la unidad. En física, no poner la unidad es dar la respuesta por la mitad,
porque toda magnitud física se expresa mediante una parte numérica y la unidad correspondiente. Bien, ahora nos iremos a la parte C, donde dice obtenga las ecuaciones del movimiento, y con ello se refiere al vector posición y al vector velocidad en cualquier instante. Vale. Entonces, yo he representado la velocidad en diferentes instantes, por ejemplo, al momento de la salida del proyectil, en este punto, ahí arriba, en diferentes puntos. El vector velocidad es siempre tangente a la curva, a la trayectoria, siempre es tangente a la trayectoria. Y luego, otra cosa que he hecho, que debemos hacer siempre, es descomponer el vector velocidad en su componente horizontal y vertical. Bien, Vx, que es la componente horizontal, como vemos, siempre es igual. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza horizontal que la haga cambiar. Si no hay viento, ni hay rozamiento, no hay nada con el aire, como si fuera en el vacío, esa velocidad es constante. En cambio, como existe el peso, esto provoca la aceleración gravitatoria, nosotros tenemos que esta componente inicial de la velocidad vertical que llamamos v0i va cambiando, por eso le llamo vi, ya no es la misma, ha disminuido, y ojo, en el punto más alto vale 0. La única velocidad que tengo en el punto más alto es Vx, ¿vale? Cuidado porque a veces se pregunta cuánto vale la velocidad en el punto más alto y suelen decir 0, o dicen, en el punto más alto ni baja ni sube, la velocidad es 0. No, porque si la velocidad fuera 0 aquí, el proyectil subiría y a partir de este punto caería verticalmente hacia abajo. Y eso no pasa. Entonces, respuesta. La velocidad en el punto más alto siempre es la velocidad horizontal Vx que la obtenemos al principio del problema. ¿Vale? También he dibujado la velocidad justo en el momento, un instante antes de llegar al suelo. He dibujado las componentes Vx y Vi. Bueno, nosotros queremos calcular la velocidad y el vector posición, el cual también he dibujado. Por ejemplo, este es el vector posición inicial con respecto a este origen. Y cuando el cuerpo se encuentra en el punto A, este es el vector posición. Tanto la velocidad como el vector posición dependen del tiempo, son funciones del tiempo, porque a medida que transcurre el tiempo van cambiando estos vectores. Cambian de dirección, cambian de sentido y cambian de módulo, es decir, de valor, cambia el módulo. Bien, entonces, vamos a ver. Si quiero calcular la velocidad en función del tiempo, ¿de dónde voy a partir? De la definición de aceleración. Aceleración es la rapidez con la cual cambia la velocidad. Matemáticamente es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué hago? Voy a despejar. Lo hago así de este lado. Diferencial v es igual a a por diferencial t. Nuestro paso siguiente es integrar. Tenemos que integrar de un lado del signo de igual y del otro lado del signo de igual. ¿Para qué? Para no alterar la igualdad. Entonces, tenemos que colocar los límites de integración. A la derecha del signo de igual, como la variable es el tiempo, aquí coloco el tiempo inicial, que lo voy a tomar como 0, y un tiempo genérico cualquiera, que será t. Vale. Y a la izquierda del signo igual, como la variable es la velocidad, aquí irá v sub 0, y aquí habrá una v de t, una velocidad que va a corresponder a ese tiempo t genérico que vamos a tener ahí, ¿no? Puede ser cualquiera, es un tiempo genérico. Bien. Vale. Como sabemos resolver integrales, y sabemos que la aceleración es la aceleración gravitatoria g, la integral que está a la derecha, o sea, en el primer miembro del signo de igual, al resolverla, la integral de diferencial v nos da v de t. Y los límites de integración son v de t y el vector velocidad inicial. Eso tendrá que ser igual a la otra integral que, como g es constante,
nos queda g, y la integral de diferencial t será t entre 0 y t. Vale, en definitiva, vamos a ponerlo en otro color, por ejemplo en lila. No, el resultado al resolver estas integrales, el resultado de las integrales, nos va a quedar v de t, vector, menos v sub 0, vector, es igual a g, vector, por t. Porque cuando sustituya por 0 el tiempo me va a dar 0, entonces me queda por t. De manera que v de t me va a quedar transponiendo al segundo miembro v sub 0 más g por t. Vale, la cuestión es que, ¿cómo voy a escribir v sub 0? Pues v sub 0 la voy a tener que escribir a partir de sus componentes. Tenemos una componente en x y una componente en y. Para calcular esta componente voy a utilizar coseno de 30 porque tengo un triángulo rectángulo y porque este es el cateto contiguo. Y v sub 0 es la hipotenusa. Es decir, que el cateto contiguo será la hipotenusa por coseno de 30, eso me da vx, y para hallar v0i, como aquí tengo un paralelogramo que es un rectángulo, entonces este lado es igual que v0i y es el cateto opuesto al ángulo. Entonces para calcularlo aplico seno de 30. Entonces v0i, que es este lado, será v0, que es la hipotenusa, por el seno de 30. Entonces, finalmente, al aplicar eso, nos va a quedar que la velocidad v de t en función del tiempo será v0 será v0x, vx, que es v0 que vale 10 por coseno de 30 grados. Vamos a hacer una cosa, vamos a calcular v0 primero, aquí aparte. O sea, v0 es un vector que vale v0 por coseno de 30 en la dirección y más v0. Estoy usando el valor, el módulo, por eso no debo poner aquí vector v sub 0 por coseno de 30 más v sub 0 por seno de 30 grados. Entonces me queda v0 es 10, coseno de 30 0,87. Aquí es por j. Más 10 por seno de 60, seno de 30 es 0,5 j. O sea que en definitiva v0 me queda 8,7 i más 5 j. Y pongo la unidad metro por segundo. Bien, entonces, con ese valor de v0 lo voy a sustituir ahora aquí y finalmente la velocidad me va a quedar. Simplemente me va a quedar así. V de t será igual a 8,7 i más 5 j más g, pero g vale menos 9,8. Entonces, menos 9,8 j por t. Y ahora, agrupando un poquito para mejorar esto me quedaría 8,7 i más, y puedo poner así, menos 9,8 t más 5 j, pongo corchetes y aquí pongo la unidad metro por segundo. Yo no estoy de acuerdo en poner la unidad entre paréntesis, porque si no, de esa manera, si no pongo el corchete y pongo entre paréntesis la unidad, solamente estaría afectando al segundo término, al menos 9,8t más 5, lo cual no es correcto matemáticamente. Prefiero poner corchetes y la unidad la pongo fuera con o sin paréntesis, me da igual, porque si yo pongo corchetes, está afectando tanto al primer término, que es el 8,7, como al segundo término. Bien, tenemos la velocidad, ya tenemos la velocidad.
Entonces, lo que voy a hacer ahora, como tenemos la velocidad, voy a borrar un poquito aquí arriba por falta de espacio y voy a escribir cómo nos quedó la velocidad. Vale, la velocidad en función del tiempo nos quedó 8,7 i más menos 9,8 por t más 5j metros por segundo. Vale, y esto se va. Esto lo voy a quitar. Ya tenemos la velocidad. Bien, una cosa que tenemos que tener presente, y es que justamente este 8,7 y vemos que no depende del tiempo, claro, porque este 8,7 es el valor de Vx, que no cambia a lo largo de toda la trayectoria. Es muy importante esta apreciación. Mientras que esta cantidad que está aquí no es otra cosa, esto no es otra cosa que V0i. V0i, si el tiempo vale 0, ¿cuánto vale V0i? Vale 5. Esta componente vale 5. ¿Vale? Entonces, si yo le voy dando valores al tiempo, voy obteniendo este vector, esta componente, con su signo correspondiente de hacer esta cuenta, y me dirá si apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo. Eso es muy importante. Yo estoy expresando la velocidad a través de sus componentes Vx y Vi. Bien, ahora, si quiero calcular el vector posición, para calcular el vector posición, vamos a seguir con negro. Si quiero calcular el vector posición, R de t, tengo que tener presente ¿qué cosa? Que la velocidad matemáticamente es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, diferencial R será igual a V por diferencial t. Vemos que es idéntico al caso anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Para resolver esto, pues tendremos que integrar de diferencial R y tendremos que integrar del otro lado a la velocidad por diferencial t. Bien, R estará integrado entre R sub 0 y un vector R de t genérico, y la velocidad entre t igual 0 y un tiempo t genérico. ¿Vale? Bien, entonces, al resolver la integral me queda R menos R sub 0 igual a la integral entre 0 y t de la velocidad, que es todo eso que tenemos ahí arriba. ¿Vale? Entonces, lo que puedo hacer es este R sub 0 pasado de entrada para el otro lado. Entonces, me va a quedar que R de t va a ser igual al R sub 0 más la integral entre 0 y t de la velocidad, que es 8,7i más menos 9,8t más 5j, y cuidado que esto es por diferencial t. Bien, entonces el resultado de esta integral va a ser R0 es este vector que vale 50 metros y apunta hacia arriba, hacia el eje Y. Entonces lo vamos a identificar como 50j, más 50j. Bueno, y luego el resultado de esa integral me dará 8,7 por ti más, y me va a quedar menos 4,9t al cuadrado más 5t j. ¿Vale? Ese es el vector posición. Entonces, lo importante de esto es que tener presente que, bueno, se puede incluso mejorar, lo voy a hacer aquí,
voy a escribir cómo me queda finalmente el vector posición. El vector posición me va a quedar así, o sea, R de t va a ser igual a este 50J, lo voy a meter aquí dentro, y me queda 8,7 t por i más menos 4,9 t al cuadrado más 5t más 5, y todo eso será j. Todo eso será j. Y ahí tengo una cosa que hay que notar, como antes, es decir, lo que tenemos aquí, 8,7t, esta es la componente, en todo instante, la componente horizontal del vector posición. Y esto es la componente vertical del vector posición. Vamos a ver, si lo voy a dibujar, si lo voy a dibujar en verde, yo digo, la componente 8,7t sería, para este caso, se me borró un poquito, sería aproximadamente, sería esto, ¿no? Es decir, que si yo proyecto desde aquí arriba, bueno, me quedó un poquitito más largo, tendría que terminar aquí este vector. Este sería el vector 8,7t. Y luego el otro vector, este que está aquí abajo, que es la componente en i, si lo voy a dibujar, sería esta componente. Es decir, que esta expresión que está aquí, le voy dando valores al tiempo y me va diciendo cuánto vale esta componente. O sea que yo tengo el vector posición, que es esto, expresado a través de la suma vectorial de su componente horizontal, que es esta, más su componente vertical, que es esta. Bien, sigamos. Vamos a ver, ¿qué más nos preguntaba? Ahora nos preguntaba, calcula el tiempo de vuelo y el alcance máximo. Vale, calcula el tiempo de vuelo y el alcance máximo. Entonces, vamos a ver, nos vamos a ir a esta, aquí. Yo digo una cosa, como el vector posición nos quedó, el R de t nos quedó 8,7 ti más menos 4,9 t cuadrado más 5t más 5j, bueno, metros. Tengo que tener presente una cosa, que si quiero calcular el tiempo de vuelo, esto que tengo aquí es la componente en i, es decir, es esta componente verde que acabo de dibujar, esta es la componente en i, vamos a llamarle simplemente i, ¿vale? Entonces, es una componente que depende del tiempo también, ¿no? Vemos ahí que depende del tiempo, entonces yo puedo escribir i de t es igual a menos 4,9 por t cuadrado más 5t más 5. Vale, yo lo tomo como una ecuación. Y entonces digo, vamos a ver, el tiempo total de vuelo. Tiempo total de vuelo. Cuando el proyectil llegue al suelo, la i será 0. Si llega al suelo no hay componente ni de la altura. Entonces me queda esta ecuación de segundo grado, más 5t más 5. Entonces, si quiero hallar el tiempo, simplemente resuelvo esa ecuación de segundo grado. Entonces me quedaría, a ver, rapidito, sería menos 5 más menos la raíz cuadrada de RP al cuadrado, que es 25, menos 4 por 4,9 por 5. Entonces, eso me estaría dando, vamos a ver, sería, vamos a hacerlo, sería 25 menos 4 por
por A, que es menos 4,9, y por C, que es 5. ¿Vale? Eso me da 11. O sea, toda esta raíz ya la hice, toda esta raíz, esto me da 11. Sobre 2 por A, que sería menos 9,8. Vale, entonces, esto me da dos valores de t. Me da un valor de t1, que sería menos 5 más 11 sobre menos 9,8, y el otro valor t2 es menos 5 más 11 sobre menos 9,8. Bien, entonces, eso sería menos 5 más 11 dividido menos 9,8. Eso nos da menos 0,61 segundos. Y el otro nos da menos 5 más 11 dividido menos 9,8. Eso me da a ver, esta raíz algo está mal porque no puede dar siempre negativo. A ver, sí, aquí me he equivocado aquí. Aquí es un signo de menos, perdón, es un signo de menos. Entonces, eso sería 16, sería 16 dividido 9,8, tiqui, 1,6 segundos. Vale, este lo tenemos que descartar, porque claro, la ecuación que sabe que estamos resolviendo un problema de física, entonces no sabe que el tiempo no puede ser negativo. Entonces nuestro tiempo total de vuelo, es ese, esa es la respuesta, 1,6 segundos. Bien, y ahora nos pide el alcance máximo. Bueno, si nosotros observamos, esto que tenemos aquí es la componente en X. Es esta componente en X del vector posición. Entonces yo voy a escribir X es igual a 8,7 por T. Entonces, claro, cuando el tiempo valga 1,6, es que el proyectil habrá llegado al suelo, y entonces ahí tenemos el alcance máximo, el alcance horizontal máximo. Entonces habría que hacer esta cuantita, y esto nos quedaría 8,7 por 1,6 igual, esto nos da 13,9 metros. Bien, el problema tiene otra parte, pero para que el vídeo no se haga tan largo, lo voy a discutir aparte, en el siguiente vídeo. No te lo pierdas.